Estamos muy contentos. Estamos muy contentos de tenerlos aquí. Ojalá en unos minutos más se sumen más papitos con nosotros, pero de verdad bienvenidos y gracias por su puntualidad. El día de hoy le toca a una servidora llevar a cabo esta cápsula, entonces, bueno, me voy a permitir a compartirles mi pantalla para que puedan ver mi presentación y podamos iniciar. Listo, muy bien. ¿Me pueden confirmar, por favor? Ahora sí, sí pueden ver mi presentación. Sí, se ven. Perfecto. Perfecto, muchísimas gracias. Pues bueno, vamos a iniciar entonces. El día de hoy, bueno, una servidora preparó este tema para ustedes, que son 7 estrategias para favorecer la asertividad. Eh, bueno, yo soy la psicóloga Luisa, me presento de la Fuente Compañ y pues soy responsable del Departamento de Psicopedagogía de la sección de primaria. Es un placer para mí poder estar aquí con todos ustedes y bueno, poderles saludar, aunque sea de esta manera. Bueno, creo que primero para iniciar, pues este webinar creo que sería muy importante pues definir qué es la asertividad, ¿no? Eh, Conocemos como asertividad esta habilidad o capacidad que tiene una persona para expresar, decir o mostrar lo que siente, cree o necesita de forma respetuosa, claras y sincera, y siempre sin molestar o agredir a otra persona, ¿no? O a nadie más bien. Entonces creo que bueno, esta definición nos permite también, en base a eso, poder generar las estrategias. Ahora, ¿por qué es tan importante ser asertivo? Yo quise poner estos puntos y bueno, creo que con la imagen se describe bastante bien lo que les voy a explicar. Eh, la asertividad nos coloca en el punto medio entre ser demasiado pasivo o ser demasiado agresivo. Si no somos asertivos, pues nos pasará que de repente pues podemos quedarnos como con alguna cosa que queríamos expresar o alguna idea que queríamos comentar y ya no nos quedamos ahí, ¿no? Y no tenemos esa fuerza que necesitamos para expresar eso que estamos sintiendo, pensando, necesitando. Y también podemos irnos al lado contrario, que sería esta parte donde nos podemos pues quedar en la agresividad, ¿no? Y cuando expresamos, pues sabemos que muchas veces las palabras pues pueden lastimar muchísimo, ¿no? Entonces herimos física, verbal y emocionalmente a los demás y pues no estamos siendo desde luego respetuosos ni empáticos o tolerantes con ellos o con sus necesidades, ¿no? Entonces, al final la asertividad se encuentra en este punto medio y es muy fácil irnos hacia un lado o el otro. Entonces, al final, digo, creo que podemos ir entrenando de una manera que sea pues paulatina, pero que sí logremos quedarnos ahí, en ese punto medio. Bueno, y a partir de aquí yo les voy a compartir, pues bueno, cuáles son esas estrategias que yo preparé para ustedes el día de hoy. Bueno, en la primera estrategia, y creo que es indispensable, sería, pues desde luego, ser un buen ejemplo de asertividad. No podemos decirle al otro, pues estate tranquilo o deja de gritar si nosotros mismos nos estamos dirigiendo de esa manera, ¿no? Y mucho menos si a lo mejor no se lo estamos diciendo a esa persona, sino que nos están viendo otros ojitos que creo que al final son tan importantes. Ya hemos comentado en otras cápsulas lo importante que es el modelado, porque así es como aprenden los chicos por parte
bueno, de esa repetición de las acciones y también de que nos vean, ¿no? Vean que nosotros sí somos ese buen ejemplo y que lo que le estamos diciendo lo estamos también haciendo o llevando a cabo con los hechos, ¿no? Entonces, bueno, pues los niños nos observan en todo momento y absorben nuestros comportamientos y nuestra forma de comunicarnos con los demás, tanto con ellos y con otras personas, que era lo que les decía. Y bueno, aquí yo les quise incluir un tip que al final creo que puede funcionar. Digo, si quieren alguien participar y activar el micrófono, adelante, pero si no, digo, creo que no pasa nada. Pues podemos realizar cada uno un autoanálisis que nos permita pensar en la forma en la que ustedes se están comunicando con sus hijos o con sus alumnos, porque bueno, aquí también nos acompañan algunos profesores y posteriormente analizar si ellos se están comunicando así como con los demás, como nosotros lo estamos haciendo. Entonces digo, no sé si alguien quisiera participar y comentarnos sobre algún ejemplo. Bueno, no, creo que hasta ahora vamos bien. Muy bien. Bueno, pues entonces yo solamente les invitaría, y por eso quise incluir ese tip, a que nosotros podamos hacer ese autoanálisis con nosotros mismos y desde luego nos contestemos pues esa pregunta, ¿no? Y acá, bueno, no las voy a mencionar todas, pero creo que al final nos puede funcionar esta parte, que podamos dar seguimiento a cada una de las preguntas. No sé si gusten tomarle una foto, sino de todas formas podemos compartir la presentación y hacer ese ejercicio que les mencionaba hace un momento. Y al final, pues creo que esta primera estrategia se concluye con que ser asertivo con los niños podría resumir en tratar de tener con ellos una relación más horizontal que viene siendo de igual a igual y menos vertical en yo mando y tú obedeces. Creo que el ejemplo queda bastante claro al final. Con que pensemos o nos acordemos con tener una relación más horizontal, creo que eso nos viene bastante bien cuando estemos dirigiéndonos hacia ellos y cuando estemos como dando algunas indicaciones, ¿no? Al final sé que el día a día pues nos lleva a ir deprisa, aún así aunque estemos a distancia, pero pues creo que sí es un buen ejercicio que podamos hacer esta autorreflexión nosotros. Entonces, bueno, esa sería la primera estrategia. La segunda, ¿qué tan importante es propiciar un buen ambiente de comunicación? ¿Qué podemos hacer para lograr ello? Bueno, pues primero permitirle que se exprese libremente lo que sienta, lo que le pasa y sobre todo es indispensable que sienta la confianza de que pueden contar cualquier conflicto o problema que tengan en su día. Esto es muy, muy importante. Cuando los niños son muy pequeñitos, pues desde luego, claro que tiene que ver mucho su personalidad, pero tienden a compartirnos mucho más fácil la información y tienden a expresarse de una manera más clara. Cuando van creciendo, pues desde luego van perdiendo un poquito eso y van ellos necesitando un poco más de ese espacio y eh, de sí tienen esa comunicación, pero al final la vamos perdiendo con los padres o con los docentes, ¿no? Ya no se hace tan directa. Entonces, ¿qué tan importante es que desde el inicio, pues, cuidemos muchísimo esto y que estemos generando continuamente ese buen ambiente de comunicación? Sé que a veces también es el otro polo, o sea, de repente nos quieren decir de todo y de verdad nos cuentan demasiado y tenemos que centrarnos como en algún punto y ellos se van y se van. Entonces, al final creo que establecer un punto medio también aquí nos funcionaría muchísimo. Bueno, crear un clima de confianza y practicar la escucha activa, lo que les decía, no solo oírlos, sino de verdad escucharlos, pues hacer contacto visual, perdón, que ellos se sientan que estamos siendo atentos, que estamos escuchando, no de repente nos estén hablando y nosotros estamos en el celular y sí, a lo mejor podemos repetir lo que nos están diciendo, pero realmente no estamos ahí escuchando lo que ellos nos dicen, ¿no? Y pues en este punto es muy importante evitar juzgarlo, criticarlo, regañarlo. Y sobre todo, es una conducta que tenemos en general los seres humanos, o sea, no tenemos que sentirnos mal por eso,
pero tendemos a de repente dar consejos cuando a lo mejor la persona pues no nos los está pidiendo, ¿no? Sino simplemente nos quiere compartir cómo se siente. Entonces, ¿qué tan importante es aquí que a menos que nos los pida, pues sí, sí demos ese consejo, pero que si no, de verdad, pues evitemos ser como pues esa persona que al final está siendo la promotora de cerrar ese canal de comunicación, ¿no? Y bueno, propiciar la expresión de nuestras emociones sin vergüenza. Es importante que los adultos también lo hagamos sin esconder esas emociones menos agradables y sino contando cada día cómo nos hemos sentido y cómo lo hemos gestionado. Una estrategia que nosotros trabajamos mucho en la sección, pues bueno, es que cuando tenemos alguna situación con los papis, pues bueno, es que les recomendamos que de repente ellos también puedan platicar alguna situación que tuvieron en su trabajo y que le digan a su chico, a ver, ayúdame, de qué manera lo podemos resolver o de qué manera podemos hacer o de qué forma lo solucionarías tú, ¿no? Y eso pues va encaminando también a que ellos se sientan más en confianza y que digan, bueno, esto no solamente lo estoy sintiendo yo, ¿no? Sino a mamá también le pasa en el trabajo, a papá de repente. Entonces, toda esa parte creo que es muy importante. Y bueno, esto les transmitirá la idea de que todas las emociones propias o ajenas son aceptables, respetables y deben expresarse, que eso creo que es muy, muy importante. Y bueno, la tercera estrategia sería brindarle herramientas para expresarse con respeto. Ya hablábamos anteriormente, pues bueno, vamos a aprender a comunicarnos y hacerlo y no quedarnos como con las cosas guardadas. Está muy bien y está excelente, pero también brindarle esas herramientas que le permitan hacerlo de manera adecuada, porque al final tampoco digo, se trata de lastimar a los otros o decir mi necesidad sin tener cuidado, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer esto? Pues bueno, transmitiéndole que todo puede expresarse y hablarse, pero desde el respeto siempre, siempre. Que no debe callarse las cosas por educación, pero sí debe decirlas de forma que no falten el respeto a nadie. En este caso, en el punto 2, cuando yo estaba trabajando en prepararles esta información, me vino mucho a la mente porque me preguntan mucho esa parte de que de repente dicen, cuando son pequeños y les dicen, llega a un lugar y saluda, qué tan bueno es que obligues a tu hijo a que salude a los demás aunque no quiera. Entonces digo, creo que este punto es muy importante porque al final pues nosotros los vamos formando, ¿no? Y ustedes, digo, es con muchísimo respeto, ustedes decidirán si para ustedes es adecuado o no, pero creo que es un punto indispensable. Podemos saludar a lo mejor sin la necesidad de tener que besar o abrazar a la otra persona. Bueno, ahorita no porque estamos en esta situación, pero antes. Eh, y a lo mejor, pues con el hecho de decir buenas tardes, saludar, cómo están, qué tal, pues estamos siendo educados, pero no estamos tampoco, pues, imponiendo algo que el niño al final no quiere hacer. Entonces creo que al final este punto también es muy, muy importante porque no se calla o no le enseñamos o no reforzamos a que debe quedarse con las cosas porque lo van a tachar de que es irrespetuoso, que está siendo maleducado, ¿no? Entonces, sino que sí las puede decir con respeto y pues con eso es suficiente, ¿no? Y también explicar en casa o colegio, y eso creo que lo podemos hacer desde un principio, incluirlo como una de nuestras reglas en casa, mencionarlo continuamente, que no toleramos las faltas de respeto, ¿no? Para, pues ni para hacia él, ni que él haga hacia los demás, ¿no? Y si detecta que se expresa de una forma inadecuada, que desde luego puede pasar porque vuelvo a repetir, lo estamos formando, está aprendiendo, pues bueno, que le ayudemos a buscar una forma más respetuosa de decir las cosas y evitando nuevamente lo que decía antes, pues que sea con reproches o regañándolo y sino más bien direccionando de qué forma nos gustaría que lo hiciera. Perdón, ¿hasta aquí vamos bien? ¿O hay alguna duda o comentario? Ok, muchas gracias, señora Lorena, gracias. Muy bien. Y bueno,
Aquí también para la estrategia número 3, pues les quise incluir también este tip que creo que es muy, muy importante, enseñarle a hablar desde el yo en lugar de el tú. ¿Qué tan importante es esto? Y de verdad es algo que es continuo y continuo, continuo de nuestro día a día, ¿no? Tendemos a la mayoría del tiempo darle la responsabilidad al otro ser humano o a la causa o a otro contexto que no seamos nosotros, ¿no? Entonces, al final, ¿qué tan importante es enseñarle a hablar desde el yo en lugar del tú, ¿no? Y aquí quise ponerlos estos dos ejemplos que creo que nos funcionan y nos hacen comprenderlo mucho mejor. Yo me he sentido ofendido cuando has hecho las cosas, así que te agradecería que no lo repitieras. En lugar de tú me has hecho sentir mal o no, no lo repitas nunca más. Entonces aquí digo, creo que estamos diciendo exactamente lo mismo, pero al final estamos haciéndolo de una manera en la que estamos siendo claros y estamos diciendo qué es lo que sentimos, ¿no? Pero nunca responsabilizando al otro de eso que sucedió, ¿no? Y en el ejemplo 2, cuando me has quitado el juguete me enojo mucho, otro día me lo podrías pedir antes, en lugar de tú me has hecho enojar o me has quitado el juguete, te odio, ¿no? Que ya ahí estamos poniendo hasta una emoción adjudicada, ¿no? Entonces, digo, creo que con este tip, pues eso nos puede ayudar y al final insisto, no es algo que tengamos que ir logrando tan rápido o de la noche a la mañana, sino más bien con que lo tengamos presente, lo apuntemos en un lugarcito donde lo podamos ver y lo reforcemos cada día, pues podremos ir avanzando en esto. Bueno, y como parte de la estrategia número 4, pues sería la resolución del conflicto. Aquí, insisto, mientras más temprano empecemos a trabajar en esto, es mucho mejor. Pero si no lo hicimos cuando eran más pequeños, digo, nunca, nunca de verdad es tarde. Y al final, aquí, pues desde luego la plática se relacionó para que la pudieran aplicar con los chicos, pero de verdad, si hay cosas que ponemos mucha atención, también nos funcionan para trabajarlas en nuestro día a día como adultos. Entonces digo, qué tan importante es negociar con él o con ella y que es enseñarle una habilidad. Si nosotros negociamos con él en el día a día, pues bueno, él sabrá cómo hacerlo con otras personas o con sus pares, ¿no? Que es indispensable también que le transmitamos que nos importan sus opiniones. Eh, a veces o en muchos de los casos tendemos a obviar a que ellos lo saben, a que si es así, a que si estoy aquí, pues bueno, es porque es lógico que me importa, que lo cuido, que lo quiero, pero de verdad, qué tan importante es que estemos recordándole a él, pues esta parte, ¿no? Y que respetemos sus necesidades y sus ideas y que, pues bueno, que lo queremos de forma incondicional, porque esto a su vez pues le permite que él sea más responsable o que sea más autónomo. Entonces digo, no dar por hecho nada, creo que es un punto muy importante aquí y que le estemos continuamente, pues sí, negociamos, pero también que le hagamos sentir esa seguridad de que en casa pues lo queremos, nos importa lo que sienta y respetamos sus necesidades también. Y bueno, cuando tengan un conflicto, pues lo mejor es, sí, pues que nos cuente, que nos platique qué fue lo que ocurrió, pero sé que puede llegar a ser, sí, adelante. No sé si guste activar su micrófono y compartirnos porque como estoy proyectando no puedo leer el comentario o no sé si una de las psicopedagogas me puede ayudar. El mío, soy la señora Carla, el mío. Sí, sí, señora Carla, adelante. Ah, bueno, no, pues yo comentaba, pues en base a varios puntitos, ¿no? Que usted menciona, pues que creo que me ha servido, he intentado enseñar eso, ¿verdad? Que ella en mi caso es una hija, Ujú. trate como quiere ser tratada, o sea, que me trate desde a mí, a su papá, a su hermanito y pues a todos los demás, como a ella quiere que la traten.
porque, pues bueno, ya sabe, ¿no? Las etapas y de repente como que empieza el berrinchito, ajá, entonces, yo le digo, ¿te gustaría que yo hiciera lo que tú estás haciendo? ¿Que yo me portara así? No, mamá. Ah, bueno, pues a mí tampoco me gusta. Entonces, trata o compórtate como quieres que lo hagan contigo. Ah, muy bien, ¿no? Creo que lo logra entender a su edad y poco a poco, digo, hemos evitado momentos de tensión, ¿no? Pero pero digo, esto es un día a día, no sé, 20 años, porque pues van a seguir aquí, ¿no? O sea, bueno, era que Sí, se les dijera una vez y como computadora rápidamente y ya, o sea, no, pues esto es todos los días, hasta que, ya tengan así el chip integrado, ¿no? Entonces yo creo que es lo que me ha servido, ¿no? No sé si eso sea parte de la empatía, de que como quiere ser tratada, trate ella a cualquiera, así hasta al perro, pues yo aquí en mi casa, la verdad, así se los digo, hasta el perro, porque el perro, pues, y te está buscando el niño, pues si quieres, cariño. Si quieres que el perro al rato también te la mordida, pues patealo. sí, sí, Entonces, creo que me ha servido, ¿no? Hasta sí. ahorita. Sí, muchísimas gracias por su comentario. Justo era lo que les comentaba al inicio, cuando empezaba. Lo que está haciendo la señora Carla es un muy ejemplo de modelado, ¿no? Ella lo hace primero, está haciendo el ejemplo y después cuando su pequeña no lo hace, pues bueno, va direccionando de qué manera, pero siempre le muestra de qué forma lo hizo ella, ¿no? Y qué tan importante es aquí, porque ella está siendo el ejemplo y aparte de todo reforzando que no va a permitir esa conducta, pero sí marcándole las pautas de qué forma hacerlo, ¿no? Entonces creo que muchísimas gracias por su comentario, señora Carla. Creo que nos sirve muchísimo y complementa lo que estábamos diciendo. Pues bueno, les decía en el punto 3 que cuando tengan un conflicto, pues tratar de intervenir lo menos posible y ayudarle a centrarse más bien en buscar una solución y no culpables. Sé que a veces, digo, es muy difícil quedarnos como en un punto medio o es decir, pues sé que ustedes pues mi hijo pues es mi hijo, ¿no? Y siempre voy a defender cómo él se sienta, que él esté bien, cuidarlo y toda esta parte, pero qué tanto le beneficia que a lo mejor, bueno, yo le dé la razón o yo intervenga en algo que a lo mejor él debería de solucionar, ¿no? Entonces creo que aquí este punto pues nos ayuda también a centrarnos en que le estamos enseñando a que él negocie y que también pueda ceder, pues basándose también en cuál es el problema, ¿no? Entonces aquí, pues es muy importante eso, no que nos quedemos fuera, sí que formemos parte, pero no tampoco que estemos reforzando una conducta como sí, tú tienes razón, no te debieron haber tratado así, qué bárbaro, entonces tú responde de una mala manera porque ahí a lo mejor en ese afán en donde estamos queriendo defenderlo, cuidarlo, pues estamos mandando un mensaje erróneo, ¿no? Entonces creo que este punto también es importante para la resolución de los conflictos y bueno, a veces se vale que les digan, pues no supe cómo reaccionar, ¿no? De qué manera puedo intervenir y y que le ayudemos a generar esas estrategias y no tanto en si voy a culpar al otro. Entonces, esa sería la estrategia número 4. Y bueno, la número 5, eh, y, y, creo que también es de las más indispensables, pues enseñarle a decir no. Hay que ayudarle muchísimo a que él o ella, perdón, empiece a desarrollar su propio criterio, a no someterse a la opinión de un grupo y a decir que no cuando algo no le guste. Insisto, todo esto al final parece a lo mejor que es muy sencillo, muy lógico, pero qué tan importante es que empecemos a hacerlo desde temprana edad. ¿Qué sucede a lo mejor cuando no reforzamos esta parte desde un inicio y el chico o la chica va a la secundaria, va a la preparatoria y le ofrecen algún tipo de bebida alcohólica o cigarro o alguna droga? ¿Qué sucede? Pues bueno, entonces es ahí donde viene esta parte donde se somete a esa presión del grupo y accede, ¿no? Porque desde el principio no pusimos
cuidado o mucha atención en esta parte de saber decir que no. A raíz de nada, de sin ningún justificante, si yo no me siento cómodo, si siento que están invadiendo mi espacio, aunque quiera jugar contigo, mejor me voy, me retiro, ¿no? Entonces, qué tan importante es respetar ese no y también explicarle en qué momentos es importante que lo apliquen, ¿no? Y hay que encontrar, pues bueno, siempre un equilibrio entre poner los límites que sean muy claros y que sean firmes, pero también lógicos, para que los niños puedan desarrollarse como seres independientes. Creo que aquí es importantísimo que sí pongamos límites. Al final, ya les he comentado también en otros webinars, los límites al final a los chicos les dan seguridad. Entonces es indispensable que siempre los utilicemos, pero que también puedan desarrollarse ellos de manera independiente y no todo el tiempo basándonos en el rigor que nosotros le pidamos, ¿no? Y bueno, y aquí este punto también es muy importante, evitar discriminar si no le gustan las mismas cosas que a usted o si opina o no lo mismo que usted. También que él pueda tener su opinión propia y que a veces a lo mejor pueden ser cosas completamente diferentes y que digo, sé que como adultos pues no sé, nos gustan que se vistan de cierta manera, que utilicen un tono de un color de ropa. Entonces, toda esa parte, pues bueno, es también parte de saber decir que no y permitirle que vaya desarrollando su personalidad en base a sus intereses y a lo que le gusta utilizar y opinar, ¿no? Digo, todo esto al final siempre complementado del respeto, ¿no? No por esto quiere decir que vamos a permitir bueno, que dañen a alguien más o que falten el respeto, ¿no? Entonces, digo, creo que en esta sí poner mucha atención en la estrategia número 5. Y bueno, la número 6, que ya está casi al final, pero no por eso es de las menos importantes, que favorezca una imagen positiva de sí mismo y que fomente, que se respete y que se ame. Qué tan importante es de verdad que todos los días estemos regando esa valiosa autoestima que tenemos ahí en casita y que se destaque que de verdad no necesita de esa aprobación externa para sentirse bien consigo mismo, con que él o ella esté bien con lo que es, con lo que siente y con que respete a los demás. Creo que eso es lo más valioso. No necesita que el resto de las personas lo vean así o que el resto de las personas aprueben cómo se debe sentir, ¿no? Qué tan importante es de verdad. Y pues bueno, estimularlo continuamente para autoconocerse. También esta parte de los gustos, cómo me siento, que él detecte, pues bueno, cuando ya está incómodo, que se pueda alejar, cuáles son sus intereses, que de repente a lo mejor van a ir cambiando, va a él mismo ir evolucionando, él a ella. Entonces esta parte también es estarlo estimulando continuamente para autoconocerse, para que reconozca todos esos cambios que va sintiendo y que bueno, cuáles son las herramientas que me pueden funcionar para que yo pueda continuar creciendo, ¿no? Entonces, pues el punto 6, pues ese sería nuestro trabajo, pues hacer un gran balance entre potenciar esa autoestima cada día. Y bueno, lo que mencionaba hace un momento la señora Carla, qué tan importante es que lo ayudemos a ponerse en el lugar de los otros. ¿Cómo te sentirías tú si esto sucediera? ¿Cómo te sentirías tú si también te respondieran de esa manera, ¿no? Entonces creo que aquí este es un punto indispensable y no solamente para cómo nos relacionemos en casa, sino para toda su vida, porque pues vinimos a este mundo rodeados de los otros seres humanos y necesitamos de los demás. Entonces, creo que es muy importante ser empáticos también con sus necesidades y digo, y no hacer a un lado lo que nosotros sentimos, pero tampoco por eso pasar encima de la otra persona, ¿no? Y bueno, destacar el impacto que puede tener la forma de expresarse o dirigirse a los demás y que bueno, podemos llegar a provocarles emociones muy desagradables o hacerlas sentir muy mal de manera
que pues desde luego no podamos reparar ese daño, ¿no? Entonces creo que este punto también cierro con esa estrategia en el desarrollo de la empatía que es indispensable. Y que bueno, al final, digo, sé que suena complejo porque son solo 7 y cuántas cosas sacamos de esas 7, pero pues de alguna manera, mientras nosotros podamos ir haciéndolo poco a poco y seamos ese ejemplo, creo que lo lograremos. Eh, Aquí, permítanme, quisiera regresarme porque, bueno, sé que algunas personas se agregaron al final para repetir solamente cuáles fueron las 7 estrategias y ahorita en un momento les voy a compartir otras que preparé para ustedes para que puedan aplicar en casa de manera más específica. Pues bueno, la número 1, que era ser un buen ejemplo de asertividad, cuidar nosotros cómo nos dirigimos hacia los demás, nuestros comportamientos y nuestra comunicación. La número 2, propiciar un buen ambiente de comunicación. Y la 3, brindarle herramientas para expresarse con respeto. Y bueno, aquí esta sí la quiero mencionar, enseñarle a hablar desde el yo en lugar desde el tú. Esa creo que nos quedamos con ella para poderla estar trabajando. Y la resolución de conflictos, enseñarle a negociar y a ceder. La número 4, la 5, enseñar a decir no. Y la 6, potenciar su autoestima. Y la número 7, desarrollar su empatía. Bueno, pues hasta aquí no sé si tengan alguna duda o comentario. Muy bien. Pues muy bien explicado. Nos comentan algunos padres de familia aquí en el chat. Sí, muchas gracias, señora. Y pues bueno, esas eran las 7 estrategias, pero aquí les dejo algunas actividades que quise incluirles que ustedes pueden hacer en casa. No sé si gusten también, pueden tomarle foto, insisto, y si no, de todas formas se las podemos compartir, nada más con que me hagan favor de dejarme su correo aquí, en cuanto terminemos. Y bueno, las actividades son, se las explico súper rápido, el juego de roles. Sí, señor Oscar, muchas gracias. El juego de roles, que bueno, nos va a servir para ayudar a comprender mejor a los demás y visualizar cómo nos observamos en los 3 roles de estilo que hablábamos al inicio, pasivo, asertivo y agresivo. Ahí les pongo los por pasos, las actividades que podemos hacer y bueno, ustedes las revisan y si tienen también alguna duda, con mucho gusto les puedo ir acompañando. Esa sería la primera, el juego de roles. Y la segunda, pues bueno, es una que nos va a ayudar en casa o durante las clases a practicar la asertividad y promover una buena comunicación. ¿Qué tan importante es que le permitamos a nuestro chico, a nuestra chica, hablar desde el gracias, desde el me gustaría, desde el perdón por, desde me molesta, donde estamos expresándonos, pero estamos cuidando la forma también en la que nos dirigimos al otro, ¿no? Y qué tan emocionante va a ser que a lo mejor hagamos esto semanalmente, mensualmente, y que cuando hagamos el frasco y revisemos todo lo que pusimos, a lo mejor te estén agradeciendo por algo que todavía ya ni recuerdes que hiciste o que tú lo hiciste de manera pues muy sencilla, sin importar que o sin sentir que ibas a tener un impacto en el otro y que la hiciste sentir muy bien a la otra persona, ¿no? Entonces digo, creo que esta no les viene bastante bien para que la puedan aplicar en cualquiera de los 2 ámbitos y que al final les permite ir trabajando esta parte de la asertividad. Entonces digo, son esos 4 tipos de tarjetas y aquí yo les quise poner esa imagen en donde a lo mejor las pueden ir almacenando en algún bote y que ustedes lo puedan llamar en casa de alguna manera, ¿no? Entonces, esa sería la segunda actividad. Y bueno, la tercera, que es una técnica y que de verdad es muy sencilla y nos puede ser muy funcional, que sería la técnica de Nemo. Aquí les incluyo yo lo que significa cada una de las actividades y bueno, pueden pegar en casa el cartel o en el salón la palabra Nemo con el significado de cada una de las siglas. El nombre, empezamos diciendo el nombre de la otra persona,
la emoción, explicamos qué emoción nos hizo sentir, lo que les decía, lo hacemos desde el yo me he sentido así, y motivo, explicamos qué ha sido lo que le ha producido esa imagen, ¿no? Esa emoción, perdón, y el objetivo, planteamos a la otra persona lo que necesitamos o deseamos de ella y cuál es el objetivo por el cual estamos hablando de este hecho, ¿no? Entonces digo, aquí se las pongo, esta a lo mejor hasta podrían esta misma imprimirla y pegarla en algún lugar que sea visible, desde luego una vez que expliquemos cómo va a funcionar la estrategia y estarla trabajando continuamente. Y bueno, aquí quise ponerles un ejemplo en donde ya hablamos sobre un chico en específico y donde cómo se hizo uso de esa estrategia. Entonces aquí está Eliel, me gustaría hablar contigo de algo o simplemente Eliel, como a ustedes les funcione. Y expresando ya la emoción, Eliel, yo me he enojado o Eliel, me he sentido triste. Y el motivo, Eliel, yo me he enojado cuando me has quitado el juguete o Eliel, me he sentido triste porque no me gusta que me griten. Entonces, como nosotros queramos ir direccionando esta parte y bueno, ¿cuál sería el objetivo? Eliel, yo me he enojado cuando me has quitado el juguete, me gustaría que la próxima vez me lo pidas antes. O Eliel, me he sentido triste porque no me gusta que me griten, te pido que intentes hablarme más bajito. Entonces, estamos hablando hacia la persona, estamos hablando de lo que sentimos, cuál fue el motivo, pero también generando un objetivo y direccionando esa asertividad. Entonces digo, qué tan importante es que podamos hacer uso de estas herramientas y que ustedes poco a poco puedan irlas aplicando en casa o en el salón de clases, porque nos funcionan para cualquiera de los dos ámbitos. Y bueno, pues eso ha sido todo por parte de una servidora. Aquí les dejo mi correo. Nosotros somos el Departamento de Psicopedagogía. Esta cápsula correspondió a la sección de primaria. Y bueno, acá tengo a mis compañeras que están con nosotros también aquí acompañándonos. Entonces, al final, si ustedes necesitan algún tipo de atención o algún acompañamiento, que sepan que, bueno, el Departamento de Psicopedagogía está aquí para acompañarles. Pues muchísimas gracias por su tiempo y muchísimas gracias por conectarse. Espero que esta información les haya sido de mucha utilidad y bueno, de verdad estamos a sus órdenes. Que tengan linda noche, porque bueno, ya nos vamos y que de verdad Dios les bendiga y les siga iluminando en todo este camino que tienen que recorrer y que va a ser bastante largo con esos pequeños. Bonita noche, muchísimas gracias por conectarse. Gracias por conectarse. Hasta luego.